Estamos transitando una semana que culmina entre el Día de la Soberanía y el Día de la Enfermera, una conjunción que da pie a testigo de la historia. Profértil, vida para nuestra tierra. Ayer fue el Día de la Soberanía que aún seguimos reclamando para nuestras Malvinas. Y hoy es el Día Nacional de la Enfermería en honor a la Virgen de los Remedios, patrona de esta actividad generosa y solidaria. Sin duda los casos más rigurosos son aquellos que debieron atender a los heridos de Malvinas con situaciones inéditas y la necesidad de disponer de estados de ánimo especiales. Una profesión que aúna los esfuerzos de hombres y mujeres que brindan su tiempo y su calidez, su contención y su apoyo a las personas enfermas o heridas. En grandes hospitales o modestas salas médicas, en cualquier lugar, son la mano a la cual aferrarse a la vida. Una tarea demandante que los enfermeros que viajaron a las islas y las jóvenes que los recibían en el continente compartieron la vocación y el coraje, atendiendo seguramente a chicos casi de la misma edad que regresaban con las marcas de la batalla en el cuerpo. Quienes hoy nos visitan son testigos de esa historia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gabriela, Graciela y Olga, tres enfermeras que justamente a quienes les tocó vivir, ¿no?, aquella gesta del año 82. En tu caso, Gabriela, ¿dónde estabas en ese momento? Yo termino quinto año en 1980, en 1981, febrero, ingreso a la base naval Puerto Belgrano a estudiar enfermería y estando en la base como estudiante de enfermería, en el 82 se declara la Guerra de Malvinas. En tu caso... Bueno, yo comencé a estudiar enfermería en la Escuela de Sanidad en el año 79. En 1981 surge la posibilidad de ingresar como personal militar y me recibí como enfermera en julio del 81 y estaba como instructora en la Escuela de Sanidad Naval. Ajá. ¿Olga? Yo entré en el primer curso de mujeres aspirantes a enfermeras con jerarquía militar y en el segundo año, en el 81, pasé al curso de cabos y para estudiar enfermería profesional. Así que también estaba estudiando en el año 82. Cuando te tomó el conflicto. Exacto. Vamos a ver algunas imágenes y nos van a ir relatando qué vivencia les tocó a ustedes participar cuando, sobre todo, ustedes en ese momento estaban acá en el Hospital Naval. En la Escuela de Sanidad y nos trasladaron al Hospital Naval en comisión. Ajá. ¿Qué casos eran los que ustedes tenían que atender? Porque seguramente estaban preparadas bien para la enfermería, pero quizás no para esa situación tan particular. Claro. En realidad teníamos, en mi caso, 19 años recién cumplidos y fui derivada o trasladada al hospital, del hospital a la sala sexta del hospital, donde era que se recibían los conscriptos del Ejército y de Marina que llegaban desde las Malvinas. La mayor patología eran los pies de trinchera y heridas de bala o de esquirla. Graciela, ¿qué significaba el pie de trinchera? Que es un término bastante conocido cuando ocurren este tipo de conflictos. El pie de trinchera es la necrosis de los tejidos, básicamente por el contacto permanente con el agua y por el frío. Se produce por una isquemia de los tejidos. ¿Y eso en qué termina? Y generalmente en amputación. Olga, ¿se establecía algún tipo de contacto particular con los enfermos? Porque ellos seguramente las veían a ustedes como un poco la salvación, ¿no? Sí, porque generalmente los conscriptos chicos jovencitos, del interior, de las provincias, se veía la inocencia en sus ojos, ¿no?, y el dolor que traían lejos de su casa, con esas patologías que nosotras no mirábamos y sabíamos que le iban a cortar las piernas, los pies, así que también tenían una contención emocional. Nosotros teníamos que brindarle ese apoyo, como también cuando estuvimos en otra sala, en la sexta, que ahí ingresaban los infantes, también, a pesar de ser gente preparada, también necesitaban contención emocional, contar lo que habían vivido, ¿no?, que era muy traumático, ¿no? El plantel de enfermeras también, ustedes tenían referencias de otras personas que ya habían transitado los cursos, que ya venían con más experiencia. En ese momento supongo que todas tenían la misma ansiedad, ¿no?, porque la situación era nueva. Claro, en realidad todo el personal de la base, a pesar de estar preparados como enfermeros y enfermeras militares, ninguno había pasado por una situación de nuestra generación de una guerra. Entonces fue todo nuevo, la herida de bala, el quemado, el pie de trinchera. Sí, o sea, lo que yo quiero aclarar que el Hospital Naval
se desempeñó durante la guerra con el personal que trabajaba en el hospital. Habitualmente. Habitualmente. Y la gente de la Escuela de Sanidad fue como refuerzo. Ajá. Ustedes también debieron trabajar en la conformación de lo que era el primer buque hospital, ¿no? Porque hasta ese momento no se contaba con esa infraestructura. ¿Por qué no me cuentan cómo trabajamos? Justamente ahí lo vemos, ¿no? El Bahía Paraíso. Sí. Bueno, nos llega la orden a través del director de la escuela, que era el doctor Tomás Arieu, que al día siguiente debíamos embarcar con todo nuestro equipo. Y fue así que el 16 de abril, de 1982 nos embarcaron. Trabajábamos aproximadamente 17 horas por día. Teníamos diferentes puestos de trabajo y bueno, el 21 de abril, 24 horas antes de que zarpe el buque, nos desembarcaron por orden del comandante del buque Bahía Paraíso y por orden del contraalmirante del Estado Mayor, porque decían que las mujeres a bordo iban a bajar la moral de los hombres de la dotación. Bueno, en lo que consistió la tarea fue en las bodegas del buque, se armaron las salas, que serían las salas donde iban a permanecer internados los heridos. Se soldaban las camas, porque era todo metálico. Con nosotras fuimos 24 mujeres con grado militar y 4 instrumentadoras civiles, que en 24 horas tuvieron que enseñar a enfermeros que nos reemplazaron, que eran aspirantes, claro, eran alumnos de enfermería, y bueno, fue así que se les presentó la dificultad. Por eso que en la ciudad de Ushuaia embarcaron a 4 instrumentadoras civiles. ¿Tuvieron que recibir también a los heridos del crucero General Belgrano? Una vez que nos desembarcaron, volvimos al hospital, esperábamos de noche y de día, teníamos distintos turnos, nos avisaban a la guardia y de ahí sabíamos que estaban llegando o a Espora o estaba también el helipuerto, pero eran trasladados desde el sur hasta Espora en avión. De ahí nosotros esperábamos en la sala y sí recibíamos a los heridos. Ahí era donde recién contaban de los pies de trinchera, que uno sabía que bueno, el destino que tenían esos chicos ya eran para amputación. Ahí estamos viendo las imágenes cómo justamente, llegaban. ¿no? Cómo llegaban. Eso básicamente son los náufragos del crucero Belgrano, que y el reencuentro, ¿no? Con la familia. El reencuentro con la familia, con sí, algunos camaradas, y que bueno, en el hospital naval se hizo un triage, o sea, una selección o una clasificación del tipo de heridas que traían. Algunos quedaron internados y otros se fueron a sus domicilios previas curaciones y tratamientos que se realizaban, y en su mayoría eran quemados. Ajá. Y bueno, y después el seguimiento, días posteriores, continuó en la Escuela de Oficiales de la Armada. ¿Se han reencontrado después de los años con algunos de los que han atendido? Debe ser un momento emocionante, ¿no? En realidad, era un conscripto de ejército, lo vi unos años después, Daniel Arriba, que después no lo volví a ver nunca más. Fue una experiencia muy linda, y después como compañero un enfermero que había sido herido, Urbina, que trabaja en una planta del Polo, y en algún congreso o algo nos fuimos cruzando. Ajá. ¿En tu caso? No, yo, bueno, sí me he reencontrado con Ernesto Urbina, que es oriundo también de la ciudad de Punta Alta y que nos conocíamos del año 79. Pero lo lindo y lo grato fue que este año nos volvimos a encontrar, porque de las 24 mujeres militares solamente permanecen en actividad 3. Y este año nos volvimos a encontrar en Buenos Aires la mayoría. Así porque las reconocieron este año, ¿no? Sí, nos reconocieron como que formamos parte del alistamiento de las unidades que participaron en la Guerra de las Malvinas. Bueno, nosotros agradecemos la participación, y también lo que hicieron en esa época de Malvinas, lo que siguen haciendo todos los días en su profesión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido esta emisión de Testigos de la Historia. Gracias. Gracias a usted.